Hay heridas que existen antes de que uno tenga palabras para nombrarlas. Que están ahí desde el principio, desde antes del primer recuerdo, desde antes de que uno sepa que hay cosas que duelen de formas diferentes a otras. Heridas que no tienen un momento concreto que señalar porque el momento fue el propio inicio. La mía es de ese tipo. Me abandonaron al nacer. No lo supe siempre con esas palabras exactas. Lo fui sabiendo de formas diferentes en distintos momentos de mi vida. Primero como una ausencia que no entendía completamente. Luego como una historia que me contaron con el cuidado de quien no sabe exactamente cómo contar algo así. Luego como algo que fui procesando despacio durante años sin que el proceso tuviera un final claro porque estas cosas no terminan de procesarse del todo. Se integran. Se convierten en parte de lo que uno es sin dejar de ser lo que fueron. Mis padres adoptivos se llamaban Carmen y Félix. Necesito empezar por ellos porque esta historia no es solo sobre el abandono. Es también sobre lo que vino después. Sobre las personas que decidieron que yo era suyo aunque la biología no dijera nada de eso. Sobre lo que significa ser elegido cuando la alternativa que existía antes de esa elección era no ser elegido por nadie. Carmen y Félix llevaban años intentando tener hijos cuando llegué a sus vidas. No voy a romantizar ese proceso porque sé que no fue simple ni para ellos ni para el sistema que lo gestionó. Pero sí voy a decir que cuando me recogieron de donde me recogieron lo hicieron con una intención que no tenía nada de obligación y todo de elección. Me eligieron. Crecí sabiendo que era adoptado. No como un secreto revelado tarde sino como parte de mi historia que Carmen y Félix habían decidido que debía ser mía desde el principio. Me lo explicaron cuando era suficientemente pequeño para no tener el peso de no haberlo sabido siempre y suficientemente mayor para entender algo de lo que significaba. Me dijeron que había una madre biológica que no había podido quedarse conmigo. Que no significaba que no me quisiera. Que a veces las personas no pueden hacer lo que querrían poder hacer. Que ellos me habían elegido y que esa elección era para siempre. Era una explicación buena para la edad que yo tenía. Con el tiempo las explicaciones buenas para la edad que uno tiene se quedan pequeñas. De adolescente la pregunta cambió de forma. Dejó de ser una historia que me habían contado y se convirtió en algo que vivía en mí de una manera más activa. La pregunta de quién era en el sentido más fundamental. ¿De dónde venía? De por qué había pasado lo que había pasado. De si había algo en mí que había producido ese abandono o si había sido simplemente circunstancia. Esa última pregunta es la más oscura y la más difícil de la que uno tiene cuando ha sido abandonado al nacer. La pregunta de si algo en uno lo hizo posible. La razón. No lo digo para dramatizar. Lo digo porque es real y porque sería deshonesto no nombrarlo. Porque hay una diferencia entre saber intelectualmente que el abandono de un recién nacido no tiene nada que ver con el bebé y sentirlo de esa forma en los momentos en que la pregunta llega con más fuerza. Esa diferencia me llevó años recorrerla. Carmen y Félix estuvieron en ese recorrido de formas que no siempre sabían exactamente cómo estar pero que siempre intentaron. Con conversaciones que a veces llegaban a lugares útiles y otras se quedaban en la superficie porque ninguno de los tres sabía cómo ir más hondo. Con una presencia constante que era en sí misma una respuesta a la pregunta aunque no fuera la respuesta directa que yo a veces necesitaba. A los 23 años decidí buscar. No lo decidí de golpe. Fue una decisión que maduró durante años antes de convertirse en acción. Que requirió primero entender por qué quería buscar y qué esperaba encontrar. Porque hay personas que buscan sus orígenes buscando una explicación que les dé paz. Y hay personas que buscan buscando una relación que no tuvieron. Y hay personas que buscan simplemente porque necesitan saber aunque lo que encuentren no cambie nada de lo que ya tienen. Yo buscaba por la tercera razón principalmente. Necesitaba saber. No para reemplazar nada. No para encontrar algo que faltara. Carmen y Félix habían llenado ese espacio de formas que no necesitaban complemento. Sino porque hay una parte de la historia de uno que no estar dispuesto a conocer tiene su propio coste. Y yo había decidido que ese coste ya no era el que quería pagar. El proceso de búsqueda fue largo y burocrático y lleno de los momentos de espera que tienen los procesos que dependen de instituciones que trabajan a su propio ritmo.
Hubo formularios y registros y personas intermediarias y semanas sin noticias seguidas de noticias que abrían nuevas puertas que llevaban a nuevas esperas. Encontré información sobre mi madre biológica antes de encontrarla a ella. Su nombre. Algunas circunstancias del momento en que yo había nacido. La edad que tenía entonces. 17 años. Un contexto que cuando lo leí reorganizó la historia que me había estado contando a mí mismo durante años sobre lo que había pasado. 17 años. Era casi una niña. En una situación que el documento describía con la sequedad de los documentos oficiales, pero que entre las líneas tenía la textura de alguien que no tenía opciones reales en ese momento. Que había tomado la única decisión que su situación le permitía tomar. No la decisión de no quererme. La decisión de no poder. Esa distinción que Carmen y Félix me habían explicado cuando era pequeño de repente tenía carne y huesos y una edad concreta y un contexto que la hacía comprensible de una forma que antes era solo abstracta. Contacté con ella. A través de los canales que existían para eso. Con una carta que tardé semanas en escribir porque cada versión tenía algo que no era lo que quería decir. Porque había demasiadas cosas posibles que decir y yo solo quería decir las correctas. La carta que envié finalmente era corta. Le decía quién era. Que no buscaba nada que ella no quisiera dar. Que no llegaba con reclamaciones ni con heridas que necesitaran que ella las resolviera. Que simplemente existía y que ella también existía y que quería que los dos supiéramos que el otro existía si ella estaba dispuesta a eso. Que si no lo estaba lo entendía. Que de todas formas estaba bien. Esperé 3 meses. Su respuesta llegó un lunes. Era una carta más larga que la mía. Con una letra que era la primera vez que veía pero que por alguna razón reconocí como algo que de alguna forma era también mío aunque nunca la hubiera visto antes. Me contaba su historia. No toda. Pero suficiente para que el contexto que yo había empezado a construir con los documentos tuviera las piezas que faltaban. La edad que tenía. La situación en que estaba. La decisión que había tomado y el peso con que había cargado esa decisión durante los años que siguieron. Me decía que había pensado en mí. No una vez. No de forma abstracta. Sino con la regularidad de algo que se convierte en parte de uno aunque esté físicamente ausente. Que no esperaba que entendiera. Que no esperaba que perdonara. Que si yo quería seguir en contacto ella estaba dispuesta pero que no iba a pedirme nada que yo no quisiera dar. Me quedé con la carta en las manos durante un buen rato. No llorando exactamente. Con algo más parecido a la emoción que viene cuando algo que ha estado sin resolver durante mucho tiempo encuentra de repente un espacio donde puede estar de otra forma. Le respondí. Y empezó algo que no tiene nombre exacto porque no es una relación con categoría establecida. No es madre e hijo en el sentido convencional porque ese tiempo no existió y no puede inventarse. No es amistad exactamente porque tiene una historia que la amistad no tiene. Es algo propio que hemos ido construyendo con el cuidado de quien sabe que lo que está construyendo es frágil y nuevo y no tiene manual de instrucciones. Nos hemos visto. No muchas veces. Pero nos hemos visto. Hay momentos en esos encuentros que tienen una rareza específica. De dos personas que se conocen de una forma muy profunda y al mismo tiempo no se conocen en absoluto. Que comparten algo que no se comparte con nadie más y que sin embargo tienen que construir desde cero todo lo demás. Es extraño y es real al mismo tiempo. Carmen y Félix lo saben. Les conté el proceso desde el principio porque era lo único honesto que podía hacer con las personas que habían sido mi familia de verdad durante toda mi vida. Carmen lloró un poco cuando le conté el primer contacto. No de tristeza exactamente. De algo más complejo que me dijo que era el alivio de ver que yo podía tener eso sin que costara lo que ella había tenido miedo de que costara. Félix me abrazó y no dijo mucho porque Félix raramente dice mucho pero siempre dice lo que hace falta. Lo que aprendí de todo este proceso no cabe en una lista ordenada porque no es ordenado. Es la vida de alguien que empezó de una forma específica y que ha ido encontrando sus propias respuestas a las preguntas que esa forma de empezar generó. Pero si tuviera que decir una cosa sería esta.
Que el abandono al nacer no es el final de ninguna historia. Es el principio de una que tiene que construirse de formas que otras historias no necesitan construirse. Y que esa construcción, aunque es más difícil, produce algo que tiene su propio valor. La certeza de que nada de lo que uno tiene llegó por defecto. Todo llegó porque alguien lo eligió. O porque uno mismo lo eligió. Y eso, aunque duela el camino para entenderlo, es una forma de estar en el mundo que no cambiaría por ninguna otra. Eso es todo. Gracias por escucharme.